Máxima tensión en torno al Real Madrid. A eso de las 2 de la tarde, el Bernabéu emitirá su veredicto por la crisis que está protagonizando el equipo blanco desde hace bastante tiempo. Han aparecido pancartas por la ciudad pidiendo la marcha de Florentino Pérez y se nos está pasando entre unas cosas y otras que hoy hay 3 puntos en juego que pueden ser muy importantes en la lucha por el título. A las portadas. ¿Qué tal, familia? ¿Cómo estáis? Sábado 17 de enero del año 2026. Otro análisis de portadas complicado, evidentemente. Pero bueno, igual que nos gustaba dar la cara aquí cuando venían bien dadas y ganábamos y era todo maravilloso y nos reíamos y Margarita y los violines y tal, pues también hay que estar en las malas, en las duras. Y hoy es un día complicado porque, bueno, pues era evidente que esto en algún momento iba a saltar por los aires, ¿no? El hecho de que cuando tú vas coleccionando ridículos, vas haciendo mal las cosas, no le pones, no le pones solución, se saben demasiadas cosas, tal, llega un momento en el que la gente estalla, ¿no? En el que la gente, pues, ya no aguanta más y curiosamente hoy el Real Madrid juega en el Bernabéu y allí se va a emitir un veredicto que ya veremos hacia qué lado tira, ¿no? Es uno de esos días en los que yo creo que al Real Madrid le habría venido mejor jugar fuera, ¿no? En vez de jugar aquí, jugar en el Ciudad de Valencia, jugar en otro estadio, jugar donde sea, pero jugar fuera del Santiago Bernabéu, porque quieras que no, si hoy juegas fuera y ganas, se calma un poco la cosa y de cara al partido contra el Mónaco ya habría cierta estabilidad. No estabilidad en cuanto a lo deportivo, pero sí en cuanto a lo anímico. Pero bueno, el calendario viene como viene y el Real Madrid juega hoy ante el Levante en el Bernabéu y lo peor es que estamos hablando poco de la importancia de los 3 puntos. Yo también pienso, como muchos de vosotros, que aquí no se va a rascar nada esta temporada, pero como dije ayer, como dije también el jueves, es la obligación de los que están dentro luchar por los 2 títulos que quedan. Y quieras que no, si hoy te diera por ganar al Levante, te pondrías a un punto del Barcelona a expensas de lo que haga el Barça mañana en San Sebastián ante la Real Sociedad. Es decir, el Madrid podría acabar el fin de semana a poco que el Barça pinchase, derrota o empate, dependiendo de sí mismo para ganar la liga. Que repito, una cosa es las sensaciones que tengas, que yo las sensaciones que tengo es este equipo no está para nada, este equipo no está para luchar por ningún título, y otra cosa es a nivel matemático, como se suele decir en estos casos, ¿qué te puede dejar el fin de semana? Podría ser incluso una inyección de moral. Si luego lo añades con otra victoria en Champions, la cosa iría hacia arriba. Pero la tensión es muy elevada. Y es tan elevada que yo creo, sinceramente, que hay gente que la está llevando a un extremo que particularmente no considero, no considero serio, ni siquiera acorde a las circunstancias. Lo digo por lo que ha pasado esta noche en la capital de España. Aparecen varias pancartas en contra de Florentino en plena crisis deportiva del Real Madrid. Diferentes mensajes criticando al presidente del equipo blanco han surgido por diferentes puntos de la capital de España antes del partido contra el Levante. En las últimas horas, dicen en la cadena COPE, han aparecido varias pancartas con mensajes muy críticos hacia Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, en distintos puentes. Los lemas, escritos en grandes telas blancas y colocados en la noche previa del partido contra el Levante, situados en la M30 y en la entrada a Madrid por la carretera Burgos, reflejan el creciente malestar de una parte de la afición ante la actual situación deportiva del club. Entre los mensajes que puede leer se destacan frases como Florentino, Game Over, Superliga, Parking, el estadio, fracaso en fracaso, un presidente acabado o deja la galaxia que estás para eutanasia. Todas ellas con un tono claramente contestatario y dirigidas de forma directa a la figura del presidente blanco. Las pancartas han surgido en un contexto de mala dinámica deportiva del equipo que se ha intensificado tras la reciente destitución de Xabi Alonso y la decisión de que Álvaro Arbeloa asuma el banquillo del primer equipo. Los lemas no solo critican las decisiones deportivas recientes,
sino que también aludes a proyectos impulsados por Florentino Pérez como la Superliga Europea o la remodelación del Bernabéu, bla, bla, bla. Yo, sinceramente, de deja la galaxia que estás para eutanasia, hay gente que no mide y nos creemos que todo vale. A ver si lo que voy a decir ahora, apuntaros el minuto si queréis luego, minuto 5:30 más o menos. A ver si lo que voy a decir ahora se hace viral, como cuando hago un trocito en contra de Florentino, en contra del Madrid o en contra de los jugadores, que eso lo hacéis viral muy rápido. Mejor hacer viral aquello Barrios para decir la pantomima de es que opina lo mismo que Iñaki, no sé qué tal. Mira, pues ahora voy a decir algo que no tiene nada que ver con lo que dice Iñaki. Repito, apúntate el minuto y si quieres lo haces viral. Si tú quieres manifestarte en contra de Florentino Pérez, a mí me parece bien. A mí me parece bien. Pero que sea en el estadio. Que sea en el estadio. Hoy, cuando abran las puertas del estadio, gritas contra Florentino. Si te dejan, pitas o pones una pancarta contra Florentino. Digo si te dejan porque normalmente en los estadios, no solo en el Bernabéu, no suelen dejar poner pancartas en contra de la directiva. Pero repito, lo añado, lo subrayo, en el Bernabéu y en cualquier otro estadio. A mí lo de poner pancartas por la ciudad de Madrid, en un puente, en otro puente, en no sé dónde, y algunas cargadas de un odio que me parece absolutamente inadmisible, como deja la galaxia, algo así, que estás para eutanasia, me parece fuera de lugar. Y no porque yo piense que la dimisión de Florentino no es la solución, que lo pienso. Yo no creo que la dimisión de Florentino Pérez sea la solución. Yo creo que Florentino Pérez ahora mismo es parte del problema del Real Madrid, una parte muy grande, pero sigo pensando que Florentino Pérez con su equipo le puede dar la vuelta a la situación. Lo pienso de verdad. Yo no creo que Florentino Pérez esté destruyendo el Real Madrid desde dentro porque hace año y medio, 2 años, este equipo era campeón de Europa por sexta vez en una década, con Florentino Pérez en el palco del Bernabéu, como Florentino Pérez como presidente de esta entidad. Que no es que llevemos 7 años arrastrando una miseria que sea ya ingobernable. Llevamos 2 años muy duros, pero llevamos 2 años muy duros que yo creo que son reversibles. Y creo que tienen que ser con Florentino Pérez al mando. Pero también puedo comprar que haya gente que esté harta de Florentino Pérez y se lo quiera hacer saber. Ahora, estas no son las formas. Para bien o para mal, Florentino Pérez es una figura de un presidente de un equipo de fútbol. Te dará más alegrías o menos alegrías, te cabrearás más con él o te cabrearás menos con él, pero es un presidente de un equipo de fútbol. No nos creamos aquí superhéroes, ni nos creamos aquí justicieros, ni nos creamos aquí tal, porque una cosa es la crítica deportiva y otra cosa son las salvajadas que se han visto esta noche por la capital de España. Que haya gente que piense que Florentino Pérez debe dimitir o como decía Iñaki, que Florentino o Real Madrid, pues que la gente opine lo que quiera. Yo no estoy en esa cuerda en absoluto. Yo creo que Florentino Pérez tiene que seguir en el Real Madrid y le tiene que dar la vuelta a esto porque creo que todavía está capacitado para darle la vuelta a esto, si él quiere. Igual que también pienso que si no le dan el cambio de modelo societario, seguramente se marche del Real Madrid y coja y diga, yo ya he hecho todo lo que tenía que hacer, no me dejáis hacer este cambio, me voy. Pero las protestas de este tipo, primero, no tenéis ningún tipo de clase ni elegancia para hacerlas. Y segundo, particularmente, mi opinión, que sean mejor en el Bernabéu. Un cántico, una pitada, lo que queráis, pero mejor en el Bernabéu. Porque esto de las pancartas, de los insultos, de los ataques por la noche, tal, es otra cosa. No tiene que ver con el fútbol. Tiene que ver con alguna factura que alguien le tenía guardada a Florentino Pérez y que se la lleva guardando durante no sé cuántos años para ver si se la cobraba ahora. No vais a quitar nunca que Florentino Pérez ha sido el mejor presidente de la historia del Real Madrid, por muy mal que lo esté haciendo ahora, que lo está haciendo horrorosamente mal. Pero no intoxiquemos de esa manera. Y como le digo siempre a la gente, no os dejéis intoxicar. Una cosa son las opiniones, una cosa es la pitada, una cosa son los cánticos que pueda haber en el Bernabéu, una cosa es que tú con tus amigos hables de tal, una cosa es que el youtuber de turno diga cuál y otra bien distinta. Y a esa no te puedes abrazar nunca. Este acto que casi es más propio de algo vandalismo, te diría, que de un tema deportivo. Esto no hay por dónde cogerlo. No han puesto una pancarta en Valdebebas, precisamente. Y por eso, entre otras cosas, hay que tener cuidado con ciertos mensajes, porque hay gente que luego, fíjate cómo reacciona. Yo no estoy para nada a favor
A ver si la habéis hecho viral, luego me daré cuenta. Si esta parte la habéis hecho viral, luego me doy cuenta. Yo no estoy para nada a favor de un aquelarre que se sobrepasa con mucho lo deportivo hacia Florentino, pero hacia Florentino y hacia cualquiera. Hacia Florentino y hacia cualquiera. Porque si tú me cuelgas una pancarta en el puente o no sé dónde de la M30 que pone Florentino dimisión, bueno, prefiero, repito, que cantes en el Bernabéu o que pites en el Bernabéu. Pero si ya hay varias pancartas que serán del mismo grupo, lo que pasa es que se han repartido por la ciudad, y una de ellas pone Florentino deja la galaxia, que estás para eutanasia, por mucho que me digan, no, es que es una metáfora. ¿Tú crees que los que han colgado esas pancartas entienden de metáforas, de verdad? ¿Tú crees que ellos entienden de metáforas o de maneras de hablar? No, no. Lo de la eutanasia lo dicen por lo que lo dicen y porque, por suerte, no representan absolutamente a nadie. Portadas de la prensa catalana. Mundo Deportivo. Joan García se sale y Ter Stegen se aleja. Sobre el primero, su último paradón a Manex y sus 9 porterías a 0 colocan al portero como, o entre, mejor dicho, la élite mundial. Y sobre el segundo, sobre Ter Stegen, muy cerca de cerrar su cesión al Girona. Podría no viajar a Noeta y el Barça asumiría el 90% de su ficha. Abajo, Dro, con novias en Europa, a un paso de dejar el club. Su cláusula de rescisión, 6 millones. Ha despertado interés en Inglaterra, Alemania y también en el PSG. A la derecha, Español 0, Girona 2. Triunfo gironí en un derbi tenso. 2 penaltis marcados por Banat y lanzamiento de botellas a Gazzaniga. Real Madrid-Levante a las 2 de la tarde. Juicio a la crisis en el Bernabéu. Primer partido en casa tras los KO de Arabia y Copa y el nuevo técnico. Y en la Euroliga de baloncesto, Real Madrid 80, Barça 61. Un Barça gris sin opciones en el clásico. Condenado por el triple y el rebote, fue muy inferior a los blancos. Y en el Diario Sport, Dro se va. A sus 18 años recién cumplidos, Pedro Fernández, más conocido como Dro, una de las perlas de la cantera, dejará el Barça tras recibir una oferta y pagar su propia cláusula, 6 millones de euros. Y añaden que Ter Stegen está cerca del Girona. El portero alemán asume que no jugará en el Barça y ultima su cesión al equipo de Montilivi. Arriba, Florentino Pérez en el punto de mira. El Bernabéu dictará sentencia en el partido ante el Levante, que arranca a las 2 de la tarde. Abajo, Español 0, Girona 2. El Girona frena al Español y confirma su recuperación. En la Euroliga de baloncesto, un Barça irreconocible cae en el clásico ante el Real Madrid. Y ya por último, en el Dakar, milagro de Nani Roma para salvar el podio. Alatilla, líder. Bueno, pues hoy se han olvidado de poner el baloncesto ahí en grande. Por lo que sea, ¿eh? Por lo que sea. Por la paliza seguramente que le ha metido el Real Madrid en la Euroliga al Barça. Por eso, precisamente, se les ha olvidado meter el baloncesto en primera página en grande. Quiero decir, tanto en Mundo Deportivo como en Sport han citado lo que sucedió en baloncesto, pero me falta un poco de tamaño, ¿no? Un poquito de tamaño. Usa una talla XS para esa camiseta. Creo que con la M, no te digo una L o una XL, yo creo que con la M hubiera estado bien. Pero bueno, el baloncesto solo importa cuando no tienen mentiras que contar y cuando es el Barça el que gana. Cuando es el Real Madrid el que gana, ya importa menos. Ya lo estáis viendo. Se marcha Dro y estoy un poco despistado porque llevamos días tan centrados en lo que sucede en el Real Madrid que lo que sucede en el Barça parece que nos queda un poco lejos. Y la historia con este chico es que tiene 6 millones de euros de cláusula y eso es un caramelito para cualquier club que quiera apostar por un joven con talento. En el Diario Sport te dicen las razones de Dro para querer irse del Barça. El centrocampista gallego siente que no podrá triunfar en el Barça y que lo mejor es seguir su carrera en otro club, según la información de Jaume Marcet. Impacto, comentan aquí, en el barcelonismo por la noticia que avanzaba Sport esta tarde, por ayer, vamos. El Barça pierde a una de sus grandes joyas de la cantera que ha decidido seguir su carrera lejos de Barcelona. Dro le ha comunicado a Flick que desea dejar el Barça en este mercado invernal. Una de las grandes perlas de la Masía, que acaba de cumplir 18 años, ha sorprendido a todo el mundo con una decisión inesperada, pero meditada. El gallego ha vivido en los últimos meses una catarata de emociones. En poco tiempo ha pasado de jugar en el Juvenil B a debutar en el primer equipo, pero en el fútbol y la sociedad actual todo va a una velocidad difícil de asimilar y digerir. La razón principal por la que Dro ha decidido cambiar de club es porque siente que en el Barça no podrá triunfar.
En los meses que ha estado en dinámica del primer equipo, el mediapunta Denny Grant ha pasado de sentir la gratitud de ser un escogido por Flick a comprobar que difícilmente va a tener posibilidades de exhibir su fútbol vestido de blaugrana. Antes de pensar en cuál es la mejor propuesta para seguir su carrera, la primera decisión de Dro es la de no seguir en el Barça. La elección de un nuevo equipo es la consecuencia y no la causa de su movimiento. Vamos, que ha puesto los 6 millones de la cláusula de rescisión y ahora intentará firmar con otro equipo. Yo por eso valoro muy positivamente cuando el Real Madrid le pone a un canterano que destaca una cláusula, yo que sé, de 50 millones, de 100, de 150. Que hay gente que dice, pero ¿dónde vas con una cláusula así para un jugador? Bueno, pues es una cláusula que te permite que ese jugador no se vaya así porque sí y dejando muy poco dinero. Yo no sé lo que va a ser Dro en su carrera, porque no lo conozco, porque apenas lo he visto jugar, pero claro, imagínate que la rompe. Solo ha sacado 6 millones de euros por él. No ha sacado más. Entonces, en ese sentido, el Real Madrid, yo creo que eso sí que lo trabaja bien, el tema económico, sobre todo con los jugadores de la cantera, y al Barcelona, bueno, pues se le ha escapado la posibilidad de o bien hacer crecer a este chico un poco más o bien hacer un negocio redondo con este chico. Luego hay que meterse, esto ya es para ellos, en si el chico acierta o no, si a lo mejor ha tomado una decisión precipitada o no, si está mal asesorado, porque al final es un crío, tiene 18 años, por mucho que le quiera dar vueltas a la situación, le falta madurez para tomar ciertas decisiones, sobre todo una tan trascendental como dejar el equipo en el que estaba y el equipo en el que estaba superando categorías para irse a otro, vete tú a saber a dónde. Y bueno, pues vamos a ver, ¿no? El tiempo dirá, como siempre, si es un acierto del chico y si el Barça se arrepiente de no haberlo atado un poco más con alguna renovación o alguna cláusula más alta que permitiese que, en caso de venta, pues en vez de 6 millones, fueran muchos más. Y luego lo de Ter Stegen, 90% del salario lo paga el Barça. Es cierto que Ter Stegen tiene un salario muy elevado que el Girona no iba a poder abrazar, es decir, ni siquiera el 50-50 que suele ser habitual en muchos casos, o el 40-60, pero digamos que el Barça se desprende de Ter Stegen porque no cuenta, pero le va a pagar casi toda la ficha. No me parece la operación más brillante de la era Laporta, sinceramente. Portadas de la prensa madrileña. Diario AS. Juicio. El Real Madrid se somete al veredicto del Bernabéu tras despedirse de 2 títulos en 72 horas. Arbeloa dice que entiende que la afición esté dolida, pero pide su apoyo. Mbappé en la lista ante el Levante. Ayer se abrió la 20ª jornada de Liga con el Español 0, Girona 2. Hoy, Mallorca Athletic Club a las 4:15, Osasuna Oviedo a las 6:30 y Betis Villarreal a las 9 de la noche. En el Dakar, Laia salva el podio en Roma, o de Roma, mejor dicho. La piloto de Ebro remolcó al catalán y le permitió continuar como segundo. En el Open de Australia, vayamos a tenis, seguimos siendo amigos. Alcaraz habla de su ruptura con Ferrero sin explicar las causas. En la Euroliga de baloncesto, rodillo blanco. Tavares y Garuba arrollan al Barça en el Clásico, 80-61. Y por último, Ter Stegen, a un paso de ser cedido al Girona, que pagará 1 millón de su ficha. Y en el diario Marca, peligro de incendio. El Real Madrid vuelve al Bernabéu sumido en una crisis o en una gran crisis. Se reencuentra con su afición sin Xavi Alonso, sin Supercopa y sin Copa del Rey. Arbeloa apela al espíritu de Juanito para remontar y salir del hoyo. Arriba, el descenso salvaje de Diego, el patinador doble campeón del mundo de downhill, alcanza 131 kilómetros por hora sobre un monopatín. A la derecha, entrevista a Bilda. Me mantearon, tocamos el cielo y luego pasó lo que pasó, dice el ex seleccionador del equipo femenino. Iraola, Hausen es central para mucho tiempo, dice en el diario Marca. Paliza del Real Madrid al Barça para acercarse al liderato de la Euroliga. En el Atlético, Casado, opción para la medular. Y en el Barça, Dro pagará su cláusula y se irá. Bueno, pues ya lo veis, peligro de incendio, juicio. Me gusta más la del diario AS en este caso que la del diario Marca. Porque sobre todo es importante que hoy la gente entienda que, repito, hay 3 puntos muy importantes en juego, pero que a la gente tampoco le puedes poner un bozal
ni puedes jugar a puerta cerrada. Es decir, la gente va a recibir al Real Madrid, yo creo que con bronca gorda. Yo creo que con bronca gorda. Y si los jugadores mamonean en el campo, la bronca se va a mantener. Al final, esto lo llevo repitiendo yo toda la semana, la afición de por sí es muy agradecida. O sea, y tampoco es idiota la afición. Si tú hoy juegas bien al fútbol, la afición va a estar contigo. Es tan sencillo como eso. Yo llevo mucho tiempo diciendo esto. Depende de los jugadores. Depende de ellos. Si los jugadores hoy juegan un buen partido de fútbol, hacen caso a las 4 cosas que le diga el entrenador tal, el Bernabéu va a estar con ellos. No será el gran ambiente de otros días, porque el ambiente ya está enrarecido, porque la gente está muy cabreada, pero vas a conseguir que se calmen un poquito los ánimos, se sofoque ese incendio, la gente esté contigo y ya generas un tipo de ambiente más favorable también para el partido contra el Mónaco del martes, que es muy importante para poder meterte en el top 8 de la Champions. Depende de los jugadores, depende de ellos, pero que los jugadores sepan, y también Arbeloa sepa, ayer Arbeloa intenta calmar un poco a la gente, pide el apoyo de la gente, es lo que tiene que hacer Arbeloa, no pidáis que haga otra cosa. Hay gente que ayer criticaba a Arbeloa por su rueda de prensa. ¿Qué queréis que haga Arbeloa? Que diga, oye, mañana los que vais al Bernabéu, tiradle piedras a Vinicius, a Bellingham, a Tchouaméni, a Carvajal. Pues no puede decir eso. Que puede haber algún discurso de Arbeloa demasiado edulcorado, pues puede ser, algo empalagoso, pero es que Arbeloa hace lo que tiene que hacer, pedir el apoyo para los jugadores, intentar seguir acercándose a los jugadores, apoyando a los jugadores, y si luego los jugadores le dan la patada como se la dieron a Ancelotti o como se la dieron a Xabi Alonso, pues mira, Arbeloa dirá, yo lo intenté y tampoco fue posible, pero es que Arbeloa tiene el papel que tiene, que es el entrenador del Real Madrid, no nos olvidemos. Y luego, lo que os digo, o sea, al final la bronca va a estar ahí, el ambiente va a ser un poco tenso, pero si ganamos te pones a uno del Barcelona y luego vamos a ver lo que hace el Barcelona mañana. Si el Barcelona perdiera, te quedas a 1, si empatase, te quedas a 2, y en ese preciso momento dependerías ya otra vez de ti mismo para ganar la Liga, que parece una quimera a día de hoy, pero que es bueno agarrarse a esta competición por lo que pueda pasar en Champions, que tiene muy mala pinta. Dicho esto, el departamento de comunicación del Real Madrid es lo más dantesco, ridículo y poco profesional, amateur, te diría, y podría seguir, que he visto en mi vida. Lo digo por esto que salió ayer en la cadena COPE. El Real Madrid le ha pedido a su grada fan que no piten al equipo. Informa Melchor Ruiz, que es además tertuliano habitual en Real Madrid Televisión. Conscientes del enfado de buena parte de su afición y para evitar que la cosa vaya más, se ha pedido a la grada de animación que apoyen y no silben a los jugadores. El Real Madrid, dice en la cadena COPE, se mide este sábado en el Santiago Bernabéu al Levante. Los de Arbeloa, que ha pedido en rueda de prensa el apoyo del público, se someten al plebiscito de su gente tras perder en apenas 3 días 2 títulos, la Supercopa de España y la Copa del Rey. Entre medias de ambas derrotas saltó por los aires Xabi Alonso y el exdefensa, Arbeloa, acabó asumiendo las riendas del banquillo. Te cuentan que Arbeloa pidió el apoyo del Bernabéu, etcétera, etcétera. En las redes sociales, los aficionados se han movilizado y han organizado una quedada a partir de las 12 del mediodía en los aledaños del Bernabéu, concretamente en la Plaza de los Sagrados Corazones, para recibir al equipo. Habrá que ver cómo es este recibimiento, porque parte de la hinchada blanca está muy enfadada tras lo ocurrido esta semana. Peñas y aficionados piden en internet que la gente exprese su malestar con pañuelos o se pite cuando se anuncien las alineaciones en los videomarcadores. En este caso, el nivel de decibelios suele variar de un jugador a otro. En el Real Madrid, según informa Melchor Ruiz, se es consciente de la situación y se ha pedido a las peñas situadas en la grada fan que traten de no pitar, dado lo que se está moviendo en las redes sociales, y tras el mensaje de Arbeloa en rueda de prensa pidiendo apoyo al Bernabéu. No se puede tener el departamento de comunicación que tiene el Real Madrid, de verdad, no se puede. Es que es infantiloide a rabiar. Mandas a Melchor Ruiz, que es, repito, un tipo integrado ya en Real Madrid Televisión, muy de la línea editorial del club, etcétera, etcétera. Mandas a Melchor Ruiz a que cuente en la cadena COPE que tú has pedido, que el Real Madrid ha pedido, poco menos a la grada fan, oye, por favor, no pitéis, no tal, en plan, estamos dirigiendo el discurso que debe tener el Bernabéu. No se puede ser tan torpe. Porque al final,
queda el discurso, o sea, lo que va a calar ahí, el pozo que va a quedar ahí entre la gente que haya leído esta noticia, es que va a parecer poco menos que una dictadura esto. Cuando la realidad no ha sido así. Ha habido mucha tensión en los últimos días, ha habido conversaciones entre el club y la grada fan, eso es correcto, pero la grada fan, la grada de animación del Real Madrid, igual que la grada de animación de casi cualquier club de España, lo que suele hacer en los partidos es animar. Tú puedes taparle la boca, entre comillas, muchas comillas, a una grada de animación, pero el resto del estadio va a ser ingobernable. Es que me parece absurdo querer trasladar este mensaje cuando tú sabes que la grada fan es esto dentro del Bernabéu, pero el resto de la afición es todo esto. ¿Por qué digo esto? Porque tú trasladas este mensaje. La pitada, si es gorda, se va a oír igual, por mucho que aplaudan los de la grada de animación, por mucho que la grada fan se ponga a cantar, a mover las banderas, a aplaudir al equipo tal, la pitada, si es muy sonora, va a pesar por encima de ello. Entonces, no metamos a la gente en estos berenjenales y no hagamos que Melchor Ruiz cuelgue esta noticia, porque se va a desviar el foco y va a parecer que esto es una especie de dictadura cuando no va a ser así, porque el propio Real Madrid sabe que no puede frenar nada en este sentido. Y que no me venga nadie a decir, bueno, es que os creéis a la prensa. Lo dice Melchor Ruiz, que trabaja en Real Madrid Televisión. Otra cosa es que a lo mejor Real Madrid tenga que decir, oye, Melchor Ruiz, mira, chico, pues no nos interesa tenerte aquí en Real Madrid Televisión para que luego sueltes estas historias en la cadena COPE. De ahí lo que digo del departamento de comunicación, que es horroroso en el Real Madrid. Una de dos. O no tienes que tener en Real Madrid Televisión a gente que luego trabaja en tertulias que intoxican y que a lo mejor hasta ellos se intoxican, o no puedes confiar en alguien que está en Real Madrid Televisión para que traslade un mensaje que a todas luces es erróneo y te va a meter en un jardín a ti mismo. Más allá de otros temas con el departamento de comunicación que ya hemos tratado muchas veces, como renovaciones que no se publican, tema de lesiones que nunca se saben, jugadores que están lesionados y no hay parte médico, falta de dinamismo en la propia comunicación, el desarrollo en las redes sociales, etcétera, etcétera, que no hable el presidente cuando tiene que hablar, que no hablen ciertos protagonistas tal. O sea, el departamento de comunicación del Real Madrid no es el gran problema por el cual el Real Madrid está en crisis, evidentemente, pero desde luego que no ayuda, no aporta absolutamente nada y es infantiloide a rabiar. ¿Y esto para qué va a servir? Para generar un caldo de cultivo todavía de más histeria, de más cabreo en la afición, porque los que no sean la grada de animación van a estar todavía más cabreados y van a decir, ah, sí, que no queréis que se nos oiga, pues se nos va a escuchar todavía más. Pero bueno, así bajan las aguas a pocas horas de que el Real Madrid juegue hoy ante el Levante en el Bernabéu. No suelo hacer directo después de los partidos, pero hoy no lo descarto, depende de lo que pase. No es algo que me guste, porque acabo los partidos muy caliente y si me pongo aquí a hablar una hora, vete tú a saber qué barbaridad puedo soltar. Pero bueno, os leeré en comentarios y si a alguno le parece buena idea, lo mismo encendemos directo, gane, empate o pierda el Real Madrid, que el resultado, evidentemente, a esta hora de la mañana no lo sé. Espero que gane. Es verdad que estamos en crisis, pero es contra el Levante, es en el Bernabéu y te estás jugando la Liga. Yo creo que el Real Madrid va a ganar y ojalá lo haga. Y que haya una gran pitada a quien queráis, un gran aplauso a quien queráis, pero que luego los jugadores den la talla y acabemos todos contentos y apoyando, porque todavía queda temporada por delante. Gracias por acompañarme. Nos vemos después del Real Madrid Levante.